Bienvenidos a una emisión más, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión que se basa en argumentación jurídica. Es un proyecto que tiene la finalidad de que comiencen a elaborar sus propios argumentos de cara a los nuevos procesos en cómo se ha regulado el juicio oral y que en mis años de experiencia he contrastado que la mayoría de personas que estudian derecho no sabe construir argumentos. Entonces, dentro de los juicios orales se vuelve un tema de completa relevancia debido a que eh, a través de los argumentos, de la redacción clara de sentencias, es que se puede determinar un hecho causal y para ello se necesita conocer la estructura. Como ya lo habrán visto en algunas emisiones anteriores, pues el tema de la argumentación es de completa relevancia para todas y todos. Y si no tuvieron la oportunidad de verlo en este momento, pues se sostiene que vayan a ver los videos de emisión pasada. Bueno, pues en específico el tema de la argumentación jurídica en el caso de derechos humanos adquiere una total y completa significación porque existen básicamente dos principios donde no se señala en qué momento la ley es completamente clara, lejos de ambigüedades, de principios hermenéuticos y de interpretación. Bueno, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y este es en el caso de la prueba más allá de la duda razonable. Si no conocen este concepto, pues vayan rapidísimo a investigarlo por todas sus redes sociales, la prueba más allá de la duda razonable o racional. Y el otro caso donde no es clara la sentencia es a través de la dignidad de la persona. En estos casos, cuando se está hablando de la dignidad de la persona, muchas veces eh, no podemos decir en qué sentido es que la dignidad se puede probar o en qué momento se ha saltado o falseado a la dignidad. Bueno, vámonos con la introducción de las cuestiones significativas respecto a la argumentación jurídica. En general, el problema de los argumentos, de crear argumentos, como ya habían visto en sesiones pasadas, el elemento instrumental que nosotros tenemos dentro de los enfoques del derecho es la creación de argumentos, argumentos que se atienen a las leyes. Por lo tanto, el problema de la enseñanza del derecho tiene que ver directamente con la argumentación. En una segunda instancia, se considera que es de suma relevancia, de suma importancia la argumentación en la educación jurídica, porque si ahora que son jovencitos y jovencitas no están capacitados para poder generar argumentos que sean válidos dentro de toda la pedagogía, pues es muy difícil que puedan adquirir estos recursos más adelante. Con los chicos de noveno semestre, por ejemplo, pues ya no hay mucho que enseñarles respecto de cómo argumentar, aunque sí es de importancia que antes de que finalicen los estudios puedan tener este acceso a las perspectivas de los argumentos. Entonces, pedagógicamente la argumentación es algo que era parte incluso en la historia de la retórica
y de los elementos formales dentro de las enseñanzas clásicas, no solo de la filosofía, sino de las artes liberales. Ahora, consideramos que los argumentos no solo tienen una perspectiva teórica. En el tercer punto hablamos de que los argumentos tienen una visión práctica y teórica y es al mismo tiempo compatible, porque ni nos podemos quedar todo el tiempo en teoría, ni nos podemos quedar todo el tiempo en la práctica de hacer machotes que estén mal redactados. Por machotes vamos a entender estos formatos o formularios que ya les enseñan como a rellenar cambiando los espacios. Entonces, lo que nos ayudan los argumentos, a lo que nos ayudan los argumentos jurídicos es a trazar un orden lógico de premisas que los pueden llevar a conducir o a llevar la enseñanza teórica, los fundamentos pragmáticos, desde un orden, ¿no? Le decimos la vía de la praxis. Ahora, otra cosa que promueve la argumentación jurídica es la democracia y el Estado de Derecho, porque si no podemos formular argumentos que protejan las garantías, las libertades, las restricciones de la persona, no podemos garantizar el derecho. Así que en términos muy generales, estos 4 puntos nos señalan por qué es tan importante la argumentación jurídica. Ahora vamos a hacer una pregunta para quienes están conectados y en vivo. ¿Qué clase de argumentos conocen ustedes? ¿No? Entonces vayan poniendo ahí dentro del chat qué clase de argumentos conocen. En el segundo punto de la enseñanza de la argumentación jurídica tenemos 5 puntos. Decimos que la argumentación jurídica es la base del razonamiento lógico o debe de tener por base los principios lógicos. De esta manera, como les comentaba en alguna sesión pasada, el pensamiento lógico, el razonamiento lógico es algo que es con independencia del derecho y que nos lleva a sacar conclusiones. Y hay conclusiones que son falaces, es decir, que son falsas, que provienen de falsedad, de elementos que no son muy claros o que regularmente son débiles. Y hay otros razonamientos que son muy, muy, muy adecuados. Tenemos, por ejemplo, en las bases del razonamiento lógico, que su mamá, cuando eran pequeñitos, les decía, no te subas a la mesa. Entonces, esa es una premisa, no te subas a la mesa. Y si tú le preguntabas a tu mamá, ¿por qué? Y tu mamá te decía, porque te voy a pegar. Ah, bueno, si me subo a la mesa, entonces mi mamá me pega. Ahí hay una causa y una consecuencia. Pero no es lo mismo decir, aunque puedes establecer esa sentencia clara de que hay un castigo si tú haces una falta, si tú cometes una infracción y lo interiorizas desde que eres pequeño. Cuando eres más grande, pues nada más sabes que u obedeces o no obedeces. Ahora, si te dicen no te subas a la mesa, ¿por qué? Porque te puedes caer y te puedes lastimar. Te puedes caer y te puedes lastimar son 2 consecuencias. Ah, bueno. Entonces, al establecer estas 2 consecuencias, en este principio causal, si te subes a la mesa, entonces hay una consecuencia, una es un poco más lógica que la otra. Ustedes podrían ver cómo fueron educados y podrían analizar si sus madres, si sus padres, si sus parientes que estuvieron a su lado o en la educación de sus propios hijos, están utilizando estas premisas que son lógicas. No es lo mismo inculcar miedo para obtener respeto que inculcar conocimiento para encontrar las causas. Otro razonamiento, y bueno, de porque si te caes te pego, o porque, bueno, eso sería todavía peor, ¿no? Bueno, todavía recuerdo un chiste de Franco Escamilla que me pareció muy interesante, que decía, si te subes al árbol y te caes, todavía te voy a pegar más de lo que te duela, ¿no? Entonces, eso es un doble castigo, ¿no? Es una imposición moralizadora completamente represiva.
pero ustedes podrán ver en sus experiencias familiares, ¿no? De igual manera, no es lo mismo cuando sus padres hacen prohibiciones y explican el motivo de la prohibición, que sería una pedagogía ideal, que solamente establecer una prohibición y decir, bueno, es que no, porque no. No, otro razonamiento de falacia de nuestras mamis, ¿por qué no puedo ir? Porque soy tu madre. Ah, bueno, pues eso no nos dice nada, es un principio de autoridad, una falacia de autoridad. Si tienen más dudas sobre estas falacias, pues vayan a checar el video anterior. Entonces, consideramos que dentro de toda la educación, las bases del razonamiento lógico nos ayudan a establecer causas y consecuencias, principios y resultados, y nos dan respuesta de fenómenos que creemos que regularmente no tienen respuesta. Ahora, existe una teoría de argumentación jurídica, bueno, existen muchas teorías que sostienen distintos autores, Palmer es uno de ellos, que es de donde se sacan esas ideas, pero sobre todo en el derecho que se enseña en países anglosajones, es decir, donde se habla inglés, el lenguaje del inglés es naturalmente analítico. Y al ser analítico quiere decir que estableces los principios causales con un poquito de mayor facilidad. Entonces, sobre todo la teoría de argumentación jurídica que nosotros hemos heredado en los países latinoamericanos se parecen mucho al derecho anglosajón porque establecen principios lógicos deductivos. Tenemos que existen distintos tipos, estructuras y criterios de corrección sobre los argumentos jurídicos. Estos tipos de estructura y criterios de corrección demostrarán en qué momento un argumento es válido y es inválido. Como les había dicho en una sesión pasada cuando comenzamos a discutir acerca de este tema, una cosa es la verdad y no quiero que la confundan con la realidad. La realidad es algo que desde los filósofos sabemos que no podemos comprender en totalidad, pero la verdad es algo que se predica de lo que es verdadero y simplemente está en el lenguaje. Lo que se pueda decir que sea falso o verdadero es cómo adecuamos los hechos a esta verdad. Como ponía en el ejemplo de sentencias pasadas, ahora es de mañana, ¿no? O es de mañana. Podemos decir simplemente que es un fenómeno que estoy describiendo y es indiferente si digo it's the morning pero sería falso si dijera es de noche. Aunque pueden ver este video en la mañana o en la noche y entonces esa premisa caducaría y sería temporal. Por lo tanto, lo que se dice de las cosas verdaderas y lo que se dice de las cosas falsas es temporal y se supedita a ciertos criterios. Estos criterios están dentro de los argumentos jurídicos determinados por la legislación. Ahora sabemos que existen distintos modelos de análisis y presentación. Por aquí algunos me están hablando de argumentación deductiva, por analogía, pero no existe tal cosa como la argumentación estética o existencial desde el plano de los razonamientos lógicos. De hecho, Kant, Schopenhauer y toda la línea de la estética nos habla que la estética no se puede deducir o aducir desde argumentos que obedezcan al plano de la lógica porque se basa en criterios de gusto. Y al basarse en el criterio del gusto, es decir, que lo que tú entiendas por bonito y por feo, eso no es algo universal ni válido para todos los contextos. Pero lo que sí creemos es que las leyes humanas tienen una característica de poder darle universalidad, y esa universalidad para nosotros está aducida o provocada o propiciada específicamente por el principio de dignidad. Pero como ya les decía desde el principio, o les adelantaba desde el principio, justamente ahí donde la ley no es clara es cómo se vulnera la dignidad. Por eso es tan importante que puedan aprender esta enseñanza de argumentación jurídica. Y ahora, pues dentro de sus aplicaciones prácticas, la argumentación jurídica nos servirá pues para hacer el análisis de argumentos jurídicos y para analizar y reconstruir sentencias. Entonces, no se equivoquen, chicos, existen argumentos que son más válidos que otros y en ciertos fenómenos, por lo menos dentro de lo que les interesa, los argumentos jurídicos contienen una premisa de verdad basada en los principios de causalidad, consecuencia y penalización. Si siguen a un TikToker que por ahí me encontré el otro día,
nos hablaba de que una de las sentencias más interesantes del derecho es que no te pueden acusar de un acto que había sido penalizado ex post facto. Es decir, que si tú hiciste una acción en el pasado y ahora esa acción es prohibitiva o se legisla, en el futuro no te pueden penalizar, al menos que vuelvas a incidir en esa falta. Pero eso es algo muy interesante respecto de lo que es la lógica temporal de los enunciados argumentativos. Ahora vamos a qué clases de argumentos jurídicos existen. Pues aunque les había adelantado en premisas anteriores, si es que no pudieron ver el video, pues vayan rapidísimo a verlo, bueno, no ahora, pero en general, que existen un montón de tipos de argumentos que algunos son más importantes que otros. En los criterios jurídicos, si pueden investigarlo por cuenta propia, porque recuerden que el conocimiento pues no es algo que deben de esperar a que se les dé peladito y en la boquita, sino que tienen que buscarlo. En términos generales, las clases de argumentos son semántico, es decir, basado en las premisas proposicionales de significado, genético o psicológico. Esto es muy interesante porque, sobre todo, como les decía, tenemos una herencia de la legislación anglosajona, del sistema de derecho de Estados Unidos. En este podemos justificar una causa y en México un poco menos, pero ya es válida, por lo menos en algunas reformulaciones de artículos constitucionales, que una persona puede por su naturaleza genética desquiciarse y matar a una persona si tiene algún trastorno mental, algún trastorno que lo predisponga a la violencia, como la psicopatía. Entonces, ese se vuelve de naturaleza jurídica. Es decir, ustedes sí pueden justificar si tienen un cliente que ha cometido un acto de violencia, en qué medida esta violencia está determinada por sus condiciones psicológicas y ya es válido, ¿no? Y entonces, dentro de eso está el volumen del legislador histórico y el volumen de la ley o ratio legios, que se refiere a la racionalidad de la legislación. El tercer argumento que jurídicamente es válido es el histórico. Dentro de las perspectivas de la historia como dentro de las perspectivas de la economía, tenemos dos modelos de argumentos jurídicos y esos son histórico-jurídicos y esta es la estática y la dinámica. Como ustedes comprenden, el término estático se refiere a lo que es fijo, inmutable y permanente. Pueden afirmar ustedes porque la ley es algo que debería de ser permanente, por lo menos dentro de las leyes humanas pensamos que existen cosas que son invariables. Hay principios que son invariables según esta perspectiva histórica o un poco conservadora, que es un poco con la que yo me siento identificada, que hay principios de invariabilidad frente a todos los tiempos morales y universales. Uno de los casos para mí sería el principio de no matar, ¿no? Y eso es histórico. Y ahora también hay una perspectiva dentro del argumento histórico evolutivo que está determinado porque ciertas leyes en ciertos momentos eran verdaderas y en otro momento pues no dejaron de ser verdaderas, pero comenzaron a caducar. Cosas como estas leyes pues están en el sufragio femenino, por ejemplo, la visión del propio principio de la dignidad o el concepto de niñez. Antes no existían niños en la edad medieval, no quiere decir que no nacieran niños, vamos. Quiere decir que en la época de la edad medieval se pasaba de la infancia menor, es decir, de ser un bebé, a ser otra cosa y porque no había una protección a sus derechos, pues comenzaban a trabajar. Entonces, en esa perspectiva, el concepto de derecho que se les da a los niños es algo que está basado en la perspectiva histórica o evolutiva. Ahora, no necesariamente una está peleada con la otra, pero hay que entender que algunos de los argumentos que van a utilizar para dar cabida a ciertas sentencias violatorias o no de los derechos humanos tendrán estas visiones. Ahora, ay, me encantan los fundamentos teleológicos, que no es lo mismo teleológico que teológico. Para tener la diferencia entre lo teleológico y lo teológico, igual pueden ver mi programa de televisión digital donde un sacerdote nos habla un poco del fundamento teológico.
Pero lo teleológico tiene que ver con una palabra griega que se llama telos. El telos fue una búsqueda, una intención cuando se estaba tratando de buscar lo que era la paideia, que es como el fundamento de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de el tipo de argumento teleológico, es el que está dentro de los principios causales de la legislación. Así que tenemos que entre los argumentos teleológicos está el fin del precepto, de la materia o de institución, genérico del derecho o de la sociedad, es decir, el fundamento. A eso vamos a entender fin de momento, ¿no? Hay otros conversatorios más interesantes sobre la teleología del derecho, pero lo verán pues en sus cursos más avanzados de filosofía del derecho. Ahora, dentro de la clase de argumentos también tenemos el sistemático. Este es muy concordante con los argumentos que habíamos visto con anterioridad, porque hay maneras en que se puede interpretar la ley en sentido estricto. Es decir, si hay una aplicación de un principio que sea de manera literal, entonces estaremos hablando de que estamos hablando del sentido estricto. Tenemos, por ejemplo, las metáforas de la Biblia, que son metáforas que algunas personas consideran que son no metáforas, sino literales. Es decir, podemos considerar que en algún fundamento bíblico, que ya les decía yo o ya les adelantaba yo, que la Biblia tiene el primer principio moralizador de las leyes, por lo menos que hemos heredado del panteón judío cristiano monoteísta. En ese sentido estricto, algunas personas consideran que la evolución se contrapone al génesis, al creacionismo. Y eso es porque quienes consideran el creacionismo, quienes nos asumen como descendientes de alguna naturaleza homínida, estarán entendiendo la Biblia en sentido estricto, en sentido literal. Pero otras personas hacen que la ley, las leyes, la ley como la palabra, sea compatible si no es entendida en sentido estricto, sino en sentido metafórico o a partir de sus lagunas mentales. Entonces, cuando vamos a entender las lagunas de interpretación, que les llamamos lagunas hermenéuticas, donde no puede ser traducido. Entonces, en el argumento sistemático o en sentido estricto, estamos refiriéndonos a lo que vamos a aplicar tal cual y está determinado. Existe otra clase de argumento sistemático que es sobre la coherencia. Pues como he señalado en algunas tareas que ya estuve analizando, pues a veces carecemos de coherencia porque un principio no nos habla de una consecuencia o no establecemos los principios de razón-consecuencia de manera válida. Por sedes de materia y por rúbrica. Cuando hablamos, por ejemplo, de por materia, es porque se está restringiendo a los contenidos. Y cuando hablamos de por principio de rúbrica, es que tiene al menos unos principios de exposición que si son cumplidos, entonces será, pues si no válido, por lo menos completo. Esos son los fines del argumento sistemático. Es muy interesante este de reducción al absurdo, como les comenté en una clase pasada, está muy ligado al argumento del hombre de paja que hizo Aristóteles hace ya cientos de años. Y esta reducción al absurdo puede ser de distintos tipos, lógico, paralógico, práctico o ético. Cuando hablamos de una reducción al absurdo, tratamos de contraponer las premisas de una persona para demostrar pues que es absurdo lo que se hace, pero se puede hacer de formas muy elegantes como en un sentido lógico o paralógico, es decir, con premisas que sean argumentativamente coherentes y falseables, o también se puede hacer, y regularmente hacemos reducciones al absurdo desde el sentido práctico. Es decir, que lo que ustedes han afirmado podemos utilizarlo a partir de una estructura que sea analógica, es decir, como con una comparación y demostremos lo absurdo que es. Recientemente tuve una reducción al absurdo de una persona que, bueno, la discusión iba sobre que
si tenías una fobia a un animal y tú comías ese animal, entonces tu fobia se veía sublimada, era el argumento principal. Entonces esta persona utiliza una reducción al absurdo y dice que pues si tuvieras una fobia por otra cosa, no sé, como por las verduras, entonces parece que tiene sentido utilizarlas. Trata de ser una reducción al absurdo, pero es una reducción al absurdo falaz. Existen otras reducciones al absurdo cuando tratas de utilizar, básicamente, cuando tratas de utilizar tus propios argumentos para demostrar lo contrario, eso es una reducción al absurdo. Por analogía, pues hablamos de muchos principios de analogía, analogía similar, analogía de fuerza, analogía de mayoritaria a minoritaria, analogía de minoritaria a mayoritaria. Una analogía es un principio comparativo, ¿no? Como ya nos vamos quedando cortitos de tiempo, pues ya hablaremos posteriormente en este seminario de argumentación jurídica de los otros dos puntos. Mientras tanto, pueden ir buscándolos en internet. A contracción, no redundancia, de no repetir lo mismo, a partir de principios, el pragmático y de autoridad. Como les decía, este principio de autoridad es el que ejercen todas sus madres cuando dicen, ¿por qué no puedo ir a bailar? ¿Por qué no quiero? Porque soy tu madre, porque yo mando, ¿no? Pero ese mismo tipo de argumento, que es un argumento falaz y es un argumento débil, es un argumento que también se suele utilizar o de manera a veces inconsciente o por debilidad de tu propio razonamiento cuando te estás amparando de una figura para decir algo y no expresas tu propia opinión o no procesas qué significa eso. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí este seminario. Nos estamos viendo próximamente en otras redes sociales y en otras transmisiones para poder terminar este seminario de investigación. Les estaré haciendo llegar su liga correspondiente en torno a la sesión de esta clase. Nos vemos hasta pronto.